Una nueva polémica ha explotado en el universo mediático y ha dejado a todos completamente atónitos. Todo ha comenzado a raíz de una fotografía aparentemente inofensiva que ha circulado en redes sociales. En la imagen aparece Kiko Rivera, sonriente, posando junto a la hija de Anabel Pantoja y su pareja David. A simple vista, no parece haber nada fuera de lo común, un momento familiar, una instantánea sin grandes pretensiones. Sin embargo, el contexto que rodea esa fotografía ha encendido los platós y ha generado una ola de críticas que no ha tardado en estallar, especialmente en el programa conducido por Joaquín Prat. Lo que ha desencadenado el revuelo no ha sido tanto la imagen en sí, sino el momento elegido para compartirla públicamente y la historia familiar que hay detrás. La relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja está completamente fracturada desde hace años. Ambos han protagonizado episodios de distanciamiento, declaraciones cruzadas y enfrentamientos públicos que han dejado claro que entre ellos ya no hay ni diálogo ni afecto. En medio de ese contexto, Isa acaba de dar a luz. Según se ha comentado en varios medios, atraviesa una etapa emocionalmente delicada, e incluso se ha insinuado que podría estar sufriendo una depresión posparto. Ante una situación así, muchos consideran que su hermano debería haber tenido al menos el gesto mínimo de enviarle un mensaje, interesarse por ella, demostrar que sigue existiendo un vínculo familiar más allá de las diferencias personales. Pero nada de eso ha ocurrido. Y lo más chocante es que, mientras Isa pasa por ese difícil momento, Kiko aparece públicamente en redes abrazando a la hija de su prima, sin mencionar a su propia hermana. Carmen Borrego ha alzado la voz desde el plató para recriminar esa actitud, dejando claro que, a su juicio, no es el momento adecuado ni el gesto más empático por parte del DJ. Lo que Borrego critica con dureza no es solo la ausencia de comunicación entre los hermanos, sino el uso de la imagen de otra niña de la familia como símbolo de normalidad, cuando en realidad lo que hay detrás es una ruptura emocional de años. Pero aquí no termina todo. Lo verdaderamente contradictorio, y aquí es donde la situación se vuelve incluso más insólita, es que mientras se señala con el dedo a Kiko y a Anabel por sus actos, otras personas del entorno televisivo caen en el mismo comportamiento que condenan. Alejandra Rubio, por ejemplo, se mostró visiblemente molesta por la publicación de la foto y criticó abiertamente a Anabel y a Kiko, acusándolos de insensibles con Isa Pantoja. Su discurso fue tan vehemente que parecía que hablaba desde una posición moral intachable. Sin embargo, las imágenes del pasado no tardaron en resurgir. La hemeroteca es implacable, y en este caso ha puesto sobre la mesa una fotografía que deja a Alejandra en una situación bastante comprometida. Durante una Navidad reciente, Alejandra Rubio compartió una imagen celebrando las fiestas con Rocío Carrasco y Nabel Dueñas, pero sin rastro alguno de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, que por aquel entonces suplicaba, desde realities y entrevistas televisivas, por una llamada, un mensaje, cualquier signo de afecto por parte de su madre. Alejandra, que ahora se escandaliza por lo que considera una falta de sensibilidad hacia Isa Pantoja, no pareció encontrar ningún problema en posar públicamente al lado de Rocío Carrasco en un momento donde era evidente que su hija estaba completamente apartada. ¿Dónde estaba esa empatía entonces? La pregunta que muchos se hacen es si acaso existen hijos de primera y de segunda, hermanas de más valor que otras. Porque si se va a exigir coherencia y compasión, lo mínimo sería aplicarlo a todos los casos por igual. Resulta muy fácil exigir respeto y afecto hacia Isa, y hacerlo con tono de indignación televisiva, mientras se obvia el profundo dolor que sufrió Rocío Flores durante años de distanciamiento con su madre. No se puede predicar una cosa y hacer otra diametralmente opuesta. Antonio Rossi, en una intervención que ha sido muy aplaudida, subrayó que no cree que Kiko actúe con mala intención, sino más bien desde la desconexión emocional que lleva arrastrando con su hermana. Aún así, reconoció que el gesto no deja de ser inoportuno. Subir una fotografía de carácter familiar justo cuando sabes que tu hermana ha sido madre y no lo está pasando bien, sin ni siquiera haberte comunicado con ella, es algo que muchos no logran entender. La falta de sensibilidad en estos contextos termina por alimentar los conflictos en lugar de apaciguarlos. Joaquín Prat también intervino en defensa del sentido común. Para él, la cuestión no es quién tiene o no la razón, sino cómo se gestionan públicamente los vínculos familiares. Criticó el oportunismo con el que algunos tertulianos abordan estos temas y cómo utilizan determinadas situaciones familiares como munición mediática, sin detenerse a pensar en el daño real que pueden estar provocando con sus palabras. Al permitir que esa fotografía saliera a la luz sin objetar, sin prevenir a Kiko, sin anticipar el impacto que podría tener en un contexto familiar ya de por sí profundamente tenso, muchos se preguntan si no cometió un error de juicio. Era el momento oportuno para compartir un instante tan simbólico,
sabiendo que su prima Isa acababa de convertirse en madre y que no había habido ningún gesto público de apoyo hacia ella? La cuestión va más allá de la imagen en sí. Se trata del fondo emocional, del contexto cargado de heridas sin cerrar, de distancias familiares que no han sido resueltas. Anabel Pantoja conoce de primera mano las fracturas que dividen a su familia. Sabe perfectamente el dolor que arrastra Isa, las veces que ha declarado sentirse sola, excluida e incluso traicionada por aquellos que llevan su misma sangre. En ese marco, permitir que se proyecte al mundo una imagen de unión y ternura familiar, pero con otra niña, con otra rama del árbol genealógico, y no con su propia hermana, es algo que ha dolido profundamente a quienes sí siguen de cerca la historia personal de Isa. ¿Acaso no habría sido más sensato detenerse un momento a reflexionar sobre las implicaciones? ¿No habría sido más humano, y más justo, meditar durante unos segundos sobre cómo se percibiría ese gesto? En una era donde todo se magnifica y donde los sentimientos de los personajes públicos están al alcance del juicio popular, cada decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias. Y en este caso, la consecuencia ha sido el juicio moral hacia Anabel, quien, para muchos, ha fallado precisamente en aquello que más presume dominar: la gestión de la imagen pública y el control emocional dentro de una familia mediática. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, ha vuelto a destapar una de las realidades más incómodas del panorama televisivo actual: la existencia de una doble moral que lo impregna todo. Porque mientras se exige a unos una sensibilidad extrema, se permite a otros pasar por alto episodios aún más controvertidos. Mientras se critica con dureza a Kiko Rivera por mostrarse afectuoso con la hija de su prima, se olvida que figuras como Alejandra Rubio han compartido imágenes igual de polémicas, incluso en fechas tan cargadas de simbolismo como la Navidad, sin que nadie les haya exigido responsabilidades públicas con la misma intensidad. Parece que el foco de la crítica no se distribuye de manera equitativa. Que hay personajes protegidos y otros expuestos. Que se juzga en función de la simpatía o antipatía que generan en el público o en los medios, y no en base a la coherencia moral o al verdadero impacto emocional de sus actos. Y mientras unos son arrinconados por subir una foto con una niña, otros son absueltos por omitir gestos de humanidad en momentos claves, como un nacimiento, una muerte o una reconciliación frustrada. La hemeroteca, como siempre, ha terminado siendo el arma definitiva. Porque en ella se guarda todo: lo dicho, lo hecho, lo negado y lo ignorado. En ella no hay margen para el olvido selectivo. Y cuando resurge una imagen, un tuit, una entrevista o una historia del pasado, la realidad se impone con crudeza y evidencia quién ha sido coherente y quién ha vivido amparado en la impunidad de la memoria frágil del espectador. Hoy, más de uno ha quedado expuesto, no solo por lo que ha hecho recientemente, sino por lo que intentó enterrar bajo la alfombra del tiempo. Al final, lo que parecía una simple imagen publicada sin mayor trascendencia se ha convertido en una auténtica tormenta mediática. Una fotografía, un gesto, un silencio, una ausencia de mensaje, han sido suficientes para abrir nuevamente la caja de Pandora de los vínculos familiares rotos y de las lealtades cuestionables. Porque en este circo televisivo donde las emociones se analizan con lupa y las decisiones se juzgan sin tregua, cualquier detalle puede ser usado como prueba o como condena. La pregunta, por tanto, sigue en el aire y cada vez resuena con más fuerza entre quienes observan desde sus casas con perplejidad. ¿Hay familiares que merecen más compasión mediática que otros? ¿Existe un baremo común para juzgar estas conductas o todo depende de quién las protagoniza? ¿Realmente estamos ante una sociedad que promueve la empatía o simplemente ante un espectáculo donde se elige al villano y al mártir según la conveniencia del momento? Sea como sea, la audiencia ha empezado a despertar. El público ya no se traga cualquier relato sin cuestionarlo. Y lo que en otro tiempo hubiera pasado desapercibido, hoy se convierte en motivo de escrutinio, de debate y de indignación. Porque, en definitiva, el gesto que pretendía ser inocente ha encendido una vez más el fuego cruzado de una familia que nunca deja de estar en el ojo del huracán. Lo cierto es que, aunque algunos intenten fingir sorpresa, muchos ya intuíamos hacia dónde podía dirigirse todo este asunto. No resulta descabellado pensar que la situación actual de Isa Pantoja no se debe únicamente al llamado bajón emocional postparto, sino a un cúmulo de decisiones que, en retrospectiva, podrían estar pasándole factura. Conviene recordar que Isa, después de años colaborando con Mediaset, decidió marcharse abruptamente de ese entorno laboral sin ni siquiera despedirse adecuadamente del equipo con el que había compartido tanto tiempo. De hecho, fue el propio personal quien comentó en su momento que su salida fue repentina, casi sin aviso previo, y sin una muestra mínima de agradecimiento o cortesía hacia quienes trabajaron con ella durante años.
Esa decisión, impulsada supuestamente por una oferta mucho más lucrativa en televisión española, parecía entonces un salto ambicioso y positivo para su carrera. Sin embargo, el programa en el que colaboraba fue cancelado de manera fulminante, dejándola sin espacio televisivo fijo. Y claro, es lógico preguntarse si ese malestar que ahora ella describe con términos relacionados con la maternidad reciente no tendrá más relación con la pérdida de presencia mediática y la incertidumbre profesional que atraviesa. En ese contexto, resulta llamativo ver cómo ciertas voces del entorno familiar o mediático intentan presentar su estado de ánimo como algo estrictamente ligado al parto, cuando quizás hay una frustración mucho más profunda, asociada al declive de su carrera en la pequeña pantalla. Y mientras todo esto ocurre, no deja de ser contradictorio cómo se señala a Anabel Pantoja como una especie de villana secundaria en esta historia. ¿Qué responsabilidad puede atribuírsele a ella en medio de este conflicto familiar, si es, paradójicamente, la única que ha logrado mantener un vínculo, por mínimo que sea, con todos los miembros del clan? Es curioso cómo ciertos sectores del público, e incluso algunas compañeras de plató, han decidido volcar sobre ella una crítica que en realidad no le corresponde. Vale que Anabel haya tenido comportamientos cuestionables en otras ocasiones, y no ser precisamente una figura intachable, pero en este caso, culparla por algo que escapa completamente a su control resulta no solo injusto, sino deshonesto. Lo que también sorprende es cómo algunos miembros del círculo cercano, como su tía, no dudaron en publicar el vídeo del anuncio del embarazo sin consultar antes con Isa. Esa falta de tacto, ese desprecio por la privacidad ajena, demuestra un nivel de desconexión emocional considerable. No se trata solo de una cuestión de respeto, sino de empatía. Es como si la intimidad se hubiera convertido en mercancía y las decisiones personales fueran utilizadas como contenido para alimentar la exposición pública, sin importar las consecuencias que puedan acarrear a los implicados. En medio de todo este torbellino de emociones, dimes y diretes, aparece la figura de Joaquín Prat, quien expresó en directo su desconcierto ante la mezcla caótica de temas sin relación entre sí que se estaba produciendo en los debates televisivos. No se puede vincular la maternidad de Isa con los problemas históricos que arrastra con su familia, ni utilizar su estado emocional para justificar o desacreditar decisiones ajenas. Hay una especie de oportunismo narrativo que lo mezcla todo, que busca dramatizar cada situación más allá de lo razonable. Y en ese afán de generar polémica, se distorsiona la realidad y se reparten culpas con una ligereza que asusta. Además, volvemos a enfrentarnos con un fenómeno que ya es habitual, la doble vara de medir. En su momento, nadie cuestionó las fotografías de Rocío Carrasco posando junto a Alejandra Rubio, ni se escandalizaron por el hecho de que pasara las fiestas navideñas con ella en lugar de con su propio hijo. Entonces, los medios y ciertos colaboradores callaron o incluso aplaudieron aquellas decisiones. Pero cuando se trata de Isa, todo cambia. Se encienden las alarmas, se multiplican las acusaciones y se habla sin tapujos de irresponsabilidad, ingratitud o falta de madurez. La hemeroteca, siempre impasible, vuelve a recordarnos que la coherencia no es precisamente una virtud dominante entre algunos tertulianos. Y es precisamente esa hemeroteca la que ahora cobra una fuerza demoledora. No se puede defender con tanta vehemencia la importancia del vínculo familiar, como hizo recientemente Alexia Rivas al decir que una hermana es una hermana y una hija es una hija, cuando en otras circunstancias se ha avalado, sin reparos, la ruptura entre madre e hija en el caso de Rocío Carrasco. Porque si esas palabras son válidas para Isa Pantoja, también deberían serlo para Rocío Flores. Pero no. La selectividad emocional, ese ejercicio de hipocresía emocional constante, ha convertido los platós en campos de batalla donde la lógica y la sensatez han sido sustituidas por bandos ideológicos y relatos prefabricados. Y claro, cuando uno hurga un poco más en los antecedentes, se encuentra con portadas de revistas donde Carmen Borrego lucró hablando de la conflictiva relación entre Rocío Flores y su madre. Aquello, evidentemente, afectó de manera irreversible la relación entre Carmen y Rocío Carrasco. Desde entonces, su contacto ha sido prácticamente inexistente. Y no es para menos. Una cosa es que una madre tenga diferencias profundas con su hija, y otra muy distinta es que su círculo cercano se beneficie económicamente aireando esos conflictos. Eso sí que supone una traición difícil de perdonar. Por tanto, cuando se escandalizan por lo que Kiko ha dicho de su hermana, o por cómo Anabel actúa con Isa, habría que recordar también lo que han hecho otros antes, sin recibir ni una décima parte de la crítica. Se señala a los demás con el dedo mientras se pasa por alto el propio historial. Y ahí es donde la hemeroteca, con su precisión quirúrgica, se convierte en juez y parte. Porque todo queda registrado. Y cuando vuelve a salir a la luz, lo hace sin filtros y sin compasión.
En definitiva, cabe preguntarse si Isa realmente calculó las consecuencias de su salida de Mediaset. Fue una marcha sin avisos ni explicaciones, impulsada aparentemente por la promesa de una mayor estabilidad económica. Y, ciertamente, no se puede negar que ha disfrutado de un notable nivel de vida en estos últimos tiempos. Ha reformado por completo su vivienda, ha adquirido un vehículo de alta gama y ha ampliado su familia. Pero también es verdad que cada elección conlleva una renuncia, y cada salto implica un riesgo. Y quizás ahora, ante la falta de oportunidades en pantalla, ese riesgo esté mostrándose más visible que nunca. Dicho esto, que cada cual saque sus propias conclusiones. Aquí no se trata de enjuiciar la maternidad ni de restarle importancia al estado emocional de una mujer que acaba de dar a luz. Se trata de mirar con perspectiva, de reconocer las incongruencias del discurso mediático y de no perder de vista que todos, absolutamente todos, somos susceptibles de equivocarnos. Lo que no se puede permitir es que unos sean juzgados con dureza mientras a otros se les concede indulgencia infinita. Eso, señoras y señores, no es justicia. Es favoritismo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estamos siendo justos con Isa Pantoja o estamos volcando sobre ella frustraciones ajenas? ¿Es legítima la crítica o estamos cayendo en la crueldad gratuita? El debate está abierto.